titula para todo el que quiera ser un líder, hermanos, y hoy vamos a darle a un gran problema, no solo, hermanos amados, a nivel local, quizás a nivel de Itzapa, sino a nivel mundial. Hoy vamos a abordar el tema que se titula pastoreo descentralizado. ¿Cuál es el tema? Pastoreo descentralizado. Amén. Bueno, dice, hermanos amados, de que la palabra descentralizar algo quiere decir el acto de transferir o delegar la autoridad. También es repartir autoridad a todos los miembros de una organización. Fíjese que, por si usted no lo sabía, hermanos, para los que recién se han agregado a IDE Colinas, nosotros somos una organización, hermanos, de más de 400,000 miembros, casi 400,000 miembros en toda Guatemala. En 184 países está la misión, la denominación, pero la denominación trabaja bajo un gobierno que lo identifica, ¿verdad? Y nuestro gobierno es un gobierno descentralizado, donde la misión le da la máxima autoridad al pastor. En otras denominaciones hay, hermanos, autoridades congregacionales. El pastor es uno más y lo que diga la congregación, eso es lo que se hace y se acabó. En otras denominaciones hay el cuerpo de ancianos o diáconos o el cuerpo oficial le llaman, y ellos son los que toman las decisiones, qué se hace y qué no se hace. En el de nosotros estamos en un gobierno descentralizado. A cada pastor se le da la autoridad de recibir la guianza de Dios y poder, hermanos, guiar a la iglesia hacia el propósito divino. ¿Me está entendiendo ahí? Bueno, y es el mismo tipo de autoridad que Dios le transfiere al hombre. Dios tiene toda autoridad, pero le dice al hombre: ahora yo soy el que se las transfiero a ustedes. Ustedes se van a enseñorear, van a sojuzgar toda la tierra. ¿Sobre quiénes? Sobre los peces, sobre los animales, sobre todo lo creado. Ustedes van a tener la máxima autoridad. ¿Qué es descentralizar entonces? Transferir o delegar la autoridad. Ahora dígale al que está a su lado. Usted le dijo de que tenía autoridad, ¿verdad? Ahora dígale al que está a su lado: Dios te ha transferido una gran autoridad. Hermanos, el clamor de una madre puede mucho. Amén. Entonces, hermanos, el hombre falló y todo lo que ustedes y yo ya sabemos. Cuando entra Jesús, Jesús vuelve a hacer lo mismo. Ahora Jesús es el nuevo Adán y elige a sus 12 apóstoles. Amén, hermanos. Elige a sus 12 apóstoles. ¿Y qué les da a esos 12 apóstoles? Autoridad. Y les dice: ahora la autoridad que me ha sido dada del Padre, yo se las entrego a ustedes. Cuando los mandó a evangelizar, ¿cómo venían los discípulos, hermanos? Felices. Ay, Jesús, vieras cómo los demonios salían, vieras cómo los enfermos se sanaban. Y el Señor, hermanos amados, ellos le dan la evidencia de la autoridad que han recibido. Amén. Durante un periodo considerable Jesús está con ellos. Dicen de que fue aproximadamente más de año y medio que Jesús estuvo con sus discípulos. Y él, hermanos amados, durante este periodo, este pastoreo descentralizado, él llevó la enseñanza, abrazos donde fueran necesarios, oraciones, regaños, etcétera, etcétera. Y todo lo hizo, hermanos, con el propósito de que ellos se convirtieran en Él, porque Él era el representante de Dios en la tierra. Que sean uno, así como tú y yo
somos uno. Amén. ¿Qué pasa ahora con nosotros? El creyente acepta a Cristo. Nosotros lo hemos aceptado en nuestro corazón, le hemos abierto las puertas de nuestro corazón y Él ha transformado nuestras vidas. Cuando Cristo llega a una vida, entonces el Padre le transfiere una autoridad. Y el creyente, o sea, ustedes y yo, se convierte en parte del pastoreo descentralizado. O sea, en pocas palabras, el trabajo de evangelizar, entrenar, animar, capacitar, servir, discipular, etcétera, etcétera, es un trabajo de todos. Gracias por esos dos amén. Amén. Es un trabajo de todos. ¿Sabe cuál es el detalle? Que la iglesia ha hecho caso omiso al pastoreo descentralizado, que es la forma de liderar bajo el diseño original desde Adán, desde Jesús y ahora desde el creyente. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Te doy las llaves y ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo Jesús? Yo me voy en cuerpo resucitado, pero el Espíritu Santo va a venir, los va a empoderar a ustedes y ustedes van a tener una autoridad que en realidad el que quiera estar viviendo a Satanás, el que quiera estar, hermanos amados, intimidados por lo que el mundo maligno puede hacer, ese es muy su problema, porque de nuestro lado, hermanos amados, está aquel que no conoce de roca. Amén. Y tenemos autoridad. Amén. Tenemos autoridad. Entonces, ¿cuál era el tema de esta noche? Pastoreo descentralizado. ¿Qué es un pastoreo descentralizado? Amén. Es transferir o delegar la autoridad. Amén. Jesús, hermanos, se la transfirió a los discípulos. Quiero rápidamente compartirle, hermanos, 10 ejemplos de la tarea del pastoreo descentralizado según la iglesia del Nuevo Testamento. Fíjense, hermanos, de que nosotros a veces nos convertimos en buenos para enseñar cosas malas y somos malísimos para enseñar cosas buenas y para aprender cosas buenas. Amén. Vemos a alguien por ahí que tiene dificultad para usar su celular y nosotros le decimos: yo le enseño, hermano, ahorita le descargo el Facebook, el WhatsApp y el Messenger. Pero no le dice: hermano, lo primero que le voy a instalar es la Biblia y voy a decirle cómo se lee la palabra de Dios y usted la puede leer en cualquier momento, ¿verdad que sí? Así es, somos buenísimos para enseñar cosas malas y somos muy malos, hermanos, muchas veces para enseñar cosas buenas. El detalle está en que la autoridad fue transferida a nosotros. Y a cada uno, dice la Biblia, se nos va a pedir cuentas de qué hicimos en esta tierra. Usted va a ver 10 ejemplos, pero en esos 10 ejemplos no le hablan a un pastor, no le hablan a un discípulo, no le hablan específicamente a un obispo de aquel tiempo, no le hablan a cierto discípulo, le hablan de manera general a la iglesia, porque la iglesia tiene que comprender que ella es la portadora de la presencia de Jesús, y si Jesús está con nosotros, hermanos, nosotros deberíamos de llevar un pastoreo descentralizado. ¿A quién se le ha delegado la tarea de visitar? A la iglesia. Pero bajo la cosmovisión de un creyente nominal, ¿quién es el responsable de visitar? El pastor y los líderes.
Para eso están, ¿verdad? ¿Quién es el encargado de animar a la ovejita que se está desanimando por ahí? El pastor. Y los demás, si pueden, le dan una patada para mandarlo más para allá. ¿Quién tiene que ir a rescatar? El pastor. ¿Quién es el que tiene que visitarlo cuando se enferma? El pastor y los líderes, ¿verdad? ¿Quién es el que le tiene que ayudar en sus momentos difíciles? El pastor. Y nosotros estamos bajo una cosmovisión así, donde, hermanos amados, creemos que la misión se le fue delegada a un pastor, cuando la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo nos ha delegado a todos, y el pastoreo ahora es un pastoreo descentralizado. Primer ejemplo, la carta que le escriben a los romanos, el primer punto es amarse. Dígale al que está a su lado: hermano, me tenés que amar. O si no, le puede decir: déjate amar, porque hay quienes que ni siquiera se dejan amar, hermanos. Amén. ¿Cuál fue lo primero que le dijo? En un pastoreo, ¿qué se tiene que hacer en un pastoreo? Amarse. Amén. ¿Por qué? Porque el pastor tiene que amar a la oveja tiene que amar al pastor. Lo vimos hace 8 y hace 15, perdón. Hermanos, si dice Romanos 12:10, leámoslo, hermanos: ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿A quién le está ordenando que se tiene que amar? Los unos a los otros. No dice: el pastor tiene que amar con un afecto genuino a las ovejas. ¿Cuál es el consejo a la iglesia? Ustedes se tienen que amar los unos a los otros. Amén. Diga conmigo: yo debo de pastorear. ¿Y cómo se pastorea? Amándonos unos a los otros. Amén. No nos reunimos para criticarnos los unos a los otros, para apuñalarnos los unos a los otros. Somos la iglesia de Cristo, y el pastoreo descentralizado se trata en que el amor que Dios tiene por las almas, Cristo lo mostró en la cruz del Calvario. Y como yo acepto ese gran amor en la cruz del Calvario, yo tengo que amarlos a ustedes con ese amor con el que Cristo me ha amado. Y ustedes se tienen que amar entre todos, y todos nos tenemos que amar. Ámense los unos a los otros. Tenemos que amarnos, hermanos. Ese es parte del pastoreo. Número 2, está en el mismo versículo. ¿Cuál es el segundo ejemplo que se le da a la iglesia acerca del pastoreo? Honrarse. ¿Qué significa la palabra honra? Respeto mutuo. Amén. Yo sé quién es la persona. Amén. Yo sé qué representa. Amén. Yo podría ver a una persona, hermanos, y tristemente a veces cometemos ese error: hijo del día, pecador, mundano, blasfemo. Y hermano, echamos un montón de pecados encima, pero ¿sabe que Dios no hace eso? Porque Dios, cuando ve a una persona, antes de ver a la persona, ve a su hijo amado. Y entonces en él dice la palabra en Romanos 5, nosotros somos justificados por medio de la fe, y entonces tenemos paz para con Dios. Honrarse, ¿qué quiere decir? Ámense unos a otros con un afecto genuino. Y en el 2 dice: deleítense al honrarse mutuamente. Amén. Respetarse mutuamente. Dijimos de que mientras más permanece la gente en un grupo, más crece la confianza y más fácilmente se puede perder el respeto. Entonces dice: hónrense, respétense mutuamente, porque
porque eso es lo que se tiene que hacer en un pastoreo normal. ¿A quién le cae esta tarea? A todos nosotros. Amén. Número 3, edificarse. Dice Romanos 15:7, por tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. ¿Qué tengo que hacer yo con mi hermano? Ayudarlo y edificarnos nosotros. No, hermano, pero es que este hermano usted no lo conoce, es un gran pecador. Sí, pero la Biblia dice, acéptense los unos a los otros, porque a ustedes Cristo los acepta, y los acepta, dice la Biblia, sin acepción de personas. ¿Me está entendiendo? Si yo tengo que aceptar a todos tal cual son, hermanos amados, yo voy a buscar su edificación. ¿Y a quién se le dijo? A la iglesia en general. Acéptense los unos a los otros. No, es que el que tiene que aceptar a las ovejas es el pastor, él es el que las tiene que amar. Los líderes son los que lo tienen que amar. Ahí dice, acéptense unos a otros. Amén. Número 4. El cuarto ejemplo es servirse. Aquí estamos en una cuestión. El hermano necesita apoyo. ¿Quién es el que tiene que ir? El pastor. Su obligación. El líder, si para eso está. ¿Qué dice la Biblia? Gálatas 5:26. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Usted sabe que uno de los principales ingredientes para no ayudarnos unos a otros es la envidia y la vanagloria. Sí. ¿Por qué? Alguien dijo, hermanos, en una ocasión, yo no visito a que no me visiten. Así lo dijo él. Porque parece que cuando yo hago algo por alguien, a mí me cae una responsabilidad que cuando él me necesite yo tengo que apoyar. Entonces, hermanos amados, muchas de las causas o las razones por las que nos dejamos de servir los unos a los otros es por envidia. Le voy a poner un ejemplo. Dígame un restaurante de esos caros a los que ustedes van, hermanos. El chefcito, dice. No, más caro, de más alta calidad. Bueno, la estancia. Y si anuncia, de veras que ahora ya no hay estancia aquí en Chimaltenango, ¿verdad? Antes bien, antes estaba ahí en la pradera, pero a la gente solo le gustaba ir a otros más de prestigio, ¿verdad? Entonces lo quitaron. Pero hermanos, anuncian el restaurante tal y tal va a ser su gran inauguración y esto y lo otro, y va a haber música en vivo, y va a haber aquí, y va a haber allá. Hermanos amados, y la gente está amontonada por ir a apoyar a gente que es multimillonaria. El hermanito con una visión, hermanos, emprendedora. Hermano, yo voy a poner una mi venta de chuquitos, unos mis chéveres. Hermanos, hasta pasa, pastor, denme mi tiempo, por favor. Yo quiero anunciar, es que yo sé que aquí hay amor, aquí hay pasión, aquí hay, hermanos, hay una unidad así tremenda. Por favor, hermanos, el día domingo voy a abrir mi venta de chucos, amén. Y más de alguno no va a ir por envidia. Así es. Y estamos a la expectativa, vamos a ver cómo le va a su negocio. Ni siquiera aportamos y estamos a la espera de a ver cuándo quiebra.
Y nos vamos a comprar a otro lado y dejamos de apoyar a nuestra misma gente, ¿verdad? Así que ustedes tienen prohibidos ir a comprar ropa a otro lugar que no sea Pacasacón. Ir a comprar medicina a otro lado, solo si no la tenemos, por favor. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que nos tenemos que servir. No nos hagamos vanidosos. No, usted es que yo no necesito de este hermano. Amén. Yo nunca voy a necesitar de ellos para estarles sirviendo. ¿Acaso que yo necesito? Entonces la vanagloria viene en eso. Sentir que yo nunca voy a necesitar de las personas, hermanos amados. Y yo he visto a carros, hermanos, muy antiguos y podríamos catalogarlos muy viejitos, jalando a carros muy modernos. ¿Qué quiere decir esto? De la persona que usted menos se lo espera, es la que va a recibir ayuda. Y nosotros necesitamos hasta de una piedra, hermanos. ¿Qué tendríamos que hacer como pastoreo centralizado? Servirnos los unos a los otros. Pero para servirnos, ¿qué hay que hacer? Desechar la vanagloria. Amén. Dejar de provocarnos entre nosotros y hacer a un lado la envidia y decir, hermano, yo estoy aquí para servirle. ¿Por qué no le dice a la persona que tiene a su lado, hermano, estoy para servirte? Amén. Estamos para servirnos, hermano, ¿verdad que sí? Eso es un pastoreo descentralizado. Saber que la autoridad ahora ¿en quién recae? En mí. Amén. En todos. ¿Y a quién se le dijo? A la iglesia de Galacia. No se lo dijo a Tito, no se lo dijo a Timoteo, no se lo dijo a Juan, no se lo dijo a un apóstol específico, se le dijo a la iglesia en general. Por vida suya, sírvanse. Un día vamos a necesitar de todos. Amén. Número 5. El quinto ejemplo de un pastoreo descentralizado que se le da a la iglesia es perdonarse. Dice Efesios 4:32, antes, ¿qué tenemos que hacer? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con el pastoreo descentralizado? ¿Usted sabe por qué, hermanos, mucha gente se va de las iglesias? Por los problemas que pasan en medio de la iglesia. Les conté la vez pasada, y esto no es un cuento, no es una mentira, ni nada por el estilo. En una reunión, hermanos, uno de los líderes se levantó porque no estaba de acuerdo con el pastor y le quebró en la espalda el palo de la escoba al pastor. Y el pastor no hizo nada. ¿Lo perdonó? Pero alguien podría decir, Dios guarde, es que hubiera sido con otro hermano que se den duro, pero el pastor no, ¿verdad? Pero aquí a quien está llamando que sean buenos. Benigno quiere decir bueno por naturaleza. ¿A quiénes? A todos. No importa si es con el pastor, no importa si es con el hermano. Yo tengo en mi pastoreo descentralizado perdonarnos. En algún momento nos vamos a causar alguna ofensa, quizás sin darnos cuenta. En algún momento vamos a cometer un error. En algún momento vamos, hermanos, a dañar a una persona. En algún momento vamos a criticar falsamente a alguna persona. ¿Y qué tenemos que hacer? Benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Y dónde reposa, hermanos, el pastoreo? En que Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Quién soy yo, hermanos, para no perdonar a alguien? ¿Y quién es usted para no perdonar a alguien? Si la misma Biblia dice que si usted y yo no nos perdonamos, allá arriba no nos van a perdonar. ¿Amén? ¿Quiénes tendrían que hacer eso? Todos.
Hermano, pero es que usted no sabe lo que el hermano me hizo. No importa las barbaridades que nosotros le hacemos a Cristo, y si venimos a Él nos recibe con brazos abiertos de misericordia y de perdón. ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Amén. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? Se le va a aplaudir eso. Bueno, ¿cómo van los ejemplos entonces? Número 1, tenemos que amarnos. ¿Quién lo tiene que hacer? Todos, porque tenemos un pastoreo descentralizado. Tenemos, número 2, que honrarnos, respetarnos los unos a los otros. Número 3, tenemos que edificarnos los unos a los otros, entre todos. Número 4, tenemos que servirnos, tenemos que apoyarnos, hermanos. Para eso somos una iglesia. Si no, ¿para qué somos iglesia? Si usted va a decir, en el momento de la angustia, ni siquiera con mi familia cuento, porque a veces la familia es la que menos está. Pero qué bueno, hermanos, y qué confortante saber que usted diga: yo tengo un pastor que me va a apoyar, yo tengo a líderes que me van a apoyar, y yo tengo una iglesia entera que se llama Iden Colinas, que aunque no somos muchos, me van a apoyar. Y usted siente aquella satisfacción en decir: yo no estoy solo. Amén. Nos tenemos que servir. Número 5, nos tenemos que perdonar. Amén. La mayoría de divisiones, hermanos, se hacen por medio de conflictos. La gente, hermanos, en vez de las iglesias, en vez de crecer, decrecemos. ¿Por qué? Por los mismos problemas que pasan entre la iglesia. ¿Saben por qué? Porque dicen: no, hermano, yo me voy de la iglesia. Dios sabe que ya lo perdoné, pero no lo soporto ver. ¿Ha escuchado usted esa clase de personas? Es que no, hermano, es ilógico que yo vaya a estar ahí. No puedo, ¿verdad? Pero Cristo sabe que yo lo perdoné. ¿Y ya usted lo perdonó en persona? No, pero yo ya lo perdoné, ¿verdad? Hermanos amados, simplemente el paciente se cambia de camilla, pero no se cura. Y carga esas raíces de amargura en su corazón siempre, ¿verdad? Número 6, el sexto ejemplo que se le da a la iglesia en general es a valorarse. Dígale al que está a su lado: hermano, valorate primero. Porque eso es otra cosa, hermanos. Que hay veces, hermanos, que nosotros le damos valor a la gente y ni la misma gente se valoriza. Amén. Hermano, usted vale mucho. No, pastor, yo soy una llaga podrida. No, hermano, usted vale la sangre de Cristo. No, pastor, yo soy un gusano de Jacob, como dice la palabra. Hermano, no, hombre, si Cristo pagó con su... No, pastor, yo merezco el infierno y las 10 plagas de Egipto. Y aunque uno quiera hacerle saber su valor a la gente, no lo acepta. Amén. Y hermanos, usted tiene una persona a su lado que es invaluable, porque fue lavada y comprada con la sangre de Cristo, y eso no se compara con nadie. Amén. Hermanos, deberíamos entonces de valorarnos. Filipenses 2:3 dice: no traten de impresionar, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que usted. Dice, hermanos, que todos tenemos una pizca de vanagloria en nuestro corazón, y de algo nos queremos jactar. Ay, Dios, pastor, 10 al mismo tiempo tuve yo en la escuela. Y se quiere vanagloriar de algo, ¿verdad? Ay, Dios, pastor, y usted no sabe los goles que yo me he hecho. Y se quiere vanagloriar por algo.
¿verdad? Y ay, Dios, pastor, usted no sabe las cargas de leña que yo traía cuando era pequeño. Y en algo se quiere vanagloriar, ¿verdad que sí? Ese punto se identificaron más en el último, ¿verdad? Pero dice, cuando se trate de valorarse, ustedes no traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, ustedes deben de tomar una actitud diciendo, todos los demás son mejores a mí. No por desvalorarme, sino por valorar a todas las personas como valen delante de los ojos de Dios. Amén. Pero viene un nuevo, hermanos, y le damos la bienvenida y aleluya. Pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿Todos? Porque todos valoramos, hermanos amados, las vidas de las personas que están en este lugar. Un día, hermanos, yo hablando en una reunión de líderes, les decía yo a los hermanos, agregamos a una persona en el chat y decimos, bienvenido el hermano fulano de tal. Y a veces nadie contestaba. Decía, santo Dios, ¿qué está pasando? Amén. Pero eso era años antes, ¿verdad? Ahora, hermanos, ya no se alcanzan los mensajes ahí en el chat, ¿verdad? Para decirle bienvenido y aleluya y esto y lo otro. Porque debemos de valorarnos. Número 7, porque, hermanos, el tiempo va avanzando. Aquí hay una clave: enseñarse. ¿Y usted qué piensa que puedo hacer en este mi problema? Va a preguntarle al pastor, hermano, él es el que más o menos estudia la Biblia, dice. O los líderes que ellos son también estudiadores. Yo no sé nada, hermano. Dice ahí, Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él le da. Ahí está el detalle, que Dios da mucho y nosotros agarramos poco. Se predica mucho y a nosotros se nos queda poco. Amén. Y dice, denle a los demás, enséñenle a los demás, aconsejen a los demás según la sabiduría que Dios le da a cada uno. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Pero el tema es que en el pastoreo descentralizado, ¿quién debería de tomar la batuta de enseñarle a los demás? La iglesia. ¿Todos? Y decir, hermano, usted tiene duda de algo, venga, lo investigamos juntos, o yo se lo enseño. Está en el discipulado 1, hermano, ay, yo hace 6 años que lo pasé, venga, yo se lo explico si yo me lo sé de memoria. ¿Verdad? Sí. Ahorita estamos en el 3, ¿verdad? Recapitulando. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Enseñarnos. Le pregunto una vez más, ¿a quién va dirigida esta carta? A la iglesia de Colosa, a los colosenses, y se les está diciendo, ustedes son pastores. Porque el pastoreo no es centralizado. El pastoreo de la iglesia no recae en un hombre. El pastoreo es descentralizado y todos tienen bajo sus hombros la responsabilidad de enseñar. Amén. Número 8, el mismo versículo. Aconsejar. Esos somos buenísimos, ¿verdad? Aconsejar. Dice ahí, enséñense y aconséjense. Y miren los verbos cómo están. Esto es algo mutuo. ¿Sabe por qué? Porque hay veces, hermanos, que nosotros queremos aconsejar a medio mundo, pero que nos den un consejo a nosotros no lo recibimos. Para nuestros ojos todos están mal, menos yo. Y nos llega a pasar, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ustedes, yo no. Y ustedes, y yo no. ¿Quién es el que se equivoca? Ustedes, hermano, yo no. ¿Y quiénes son los que están haciendo las cosas mal? Ustedes, yo no. ¿Verdad? Que dice, aconséjense, que esto sea mutuo.
mutuo, que sea recíproco. ¿Estamos ahí? La número 9, animarse. ¿A quién se le da esto? Por lo cual dice, animaos, ¿quiénes? Los unos, los otros, una vez más, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Animamos a las personas que ya no vienen a la iglesia, hermanos? Les mandamos un mensaje, les hacemos una su llamada, le decimos, hermano, ¿por qué no lo hemos visto? Hermano, lo extrañamos. Hermano, ¿qué le ha pasado? ¿En qué le puedo servir? Lo animo a seguir adelante. Amén. Tenemos que animarnos. Amén. Dígale que está a su lado, tenemos que animarnos. Y número 10, para poder terminar los 10 ejemplos de la iglesia que no se le da a un pastor. Porque bajo la cosmovisión de un miembro nominal, un creyente nominal, ¿quién lo tiene que hacer? El pastor y los líderes, para eso están. Bajo la cosmovisión de Dios, ¿quién lo tiene que hacer? Todo aquel que tenga a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque Él es cristiano. Y si Cristo vive en nuestro corazón, nos deberíamos de amar, nos deberíamos de honrar, nos deberíamos de valorar, nos deberíamos de aconsejar, nos deberíamos de enseñar, nos deberíamos de ¿qué más? ¿Ah? Perdonar. ¿Cómo? Eso ya la dije. Interceder, la última. Mira, hermano. Dicen que es malo apostar, ¿verdad? Tal vez el vocabulario siempre lo tenemos así. Pero le apuesto, hermanos, de que hay veces que ni por nuestras propias necesidades oramos. Se nos puede estar cayendo el mundo, hermanos. El enemigo está zarandeando a media familia. Aquel lo tiene agarrado, estando en arrastrada buena por el mundo. Mi matrimonio está hecho pedazos, mis hijos están más perdidos que los hijos de la Llorona. Y hermanos, ni para eso oramos. Ya le va a creer que alguien que no haga eso va a interceder por su hermano, ¿verdad? Si no vamos por nuestras necesidades, mucho menos por las de otros. ¿Y sabe cómo dice la oración modelo de Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Antes de decir, danos el pan de cada día, dijo, venga tu reino. ¿Qué quiere decir esto? En el proceso de oración, que antes de yo pedir por mi vida, yo debo de interceder por mis hermanos. Amén. Que tu reino se establezca en la casa de mis vecinos, Señor. Que tu reino se establezca en las familias de Ide Colinas. Amén. Y entonces después digo, Señor, yo también tengo mis necesidades, papá. Dame el pan de cada día. Amén. Luego dice, perdóname nuestras ofensas, pero también como nosotros. O sea, va de la mano. Si yo perdono, perdóname, Señor. Si yo no perdono, no me perdones, porque no tengo derecho a pedir algo que yo no hago. Las citas podrían seguir. Ay, Dios, hermanos, aquí habrían citas de a montón. Yo solamente les estoy dando 10. ¿Por qué? Porque en la Biblia nos habla acerca de esto. Abrazarnos. La Biblia dice que nos tenemos que abrazar. Amén. El único abrazo que recibimos a veces es para nuestro cumpleaños. Y apenas medio los sobados, ¿sí? Unos abrazos, una caricia, así nada más, ¿verdad? Hermano, nada más. La Biblia nos llama a abrazarnos, y le podría dar cita bíblica a esto. La Biblia nos llama a aceptarnos. La Biblia, hermanos, ¿sabe hasta qué nos llama?
a saludarnos con honor. Dice él, salúdense, desen un ósculo santo, desen un buen beso santo, dice ahí, ¿verdad? Pero menos de hombre a hombre, porque ahí ya se ve un poquito raro. Bueno, entonces, hermanos, ¿qué quiere decir eso? Salúdense honrosamente. Ya ven. Dice que nos debemos de saludar honrosamente. Amén. También la Biblia dice que debemos de soportarnos. Soportados los unos a los otros. Mira, hermano, hay gente tan insoportable. Entonces tenemos que soportar. Amén. Mire. Hay miembros tan insoportables. Yo los tengo que soportar, hermanos. ¿Y usted no me tiene que soportar a mí? Ay, sí, ¿verdad? Siempre la violencia, hermanos. La Biblia nos llama a someternos. Y usted no es mi papá para que me mande. La Biblia dice que nos debemos de someter a padre y madre, pero también, hermanos, nos exhorta a someternos los unos a los otros. Y este hermano que se cree, pues, y que piensa y que no sé qué, si él es más pequeño que yo para darme un consejo. Y la Biblia dice que debemos de someternos los unos a los otros. También dice que debemos de tolerarnos los unos a los otros. Amén. También dice que debemos de exhortarnos los unos a los otros. Dice que debemos de hospedarnos los unos a los otros. Hermanos, hoy me echaron de la casa, ¿para dónde agarro? Ay, véngase para mi casa, véngase para mi casa, véngase, porque tenemos que hospedarnos. Amén. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero el énfasis de todas las indicaciones que se le dan es que no se le da a un pastor en específico. Pablo, todas las cartas que hemos leído son cartas generales. Roma, Colosa, Tesalónica, las que leímos, ¿verdad? Cuando él quiere decir algo a un pastor, le manda una carta pastoral. ¿Y esas cartas pastorales cuáles son? Tito, Timoteo, 1, 2, Filemón, ¿verdad? Él le manda una carta porque se lo quiere decir a una persona en específico. El énfasis de todo esto y de todo lo que podemos ver que tenemos que hacernos entre nosotros, ¿qué es? Que no recae sobre una persona. Porque entonces se diría, uno tiene que hacer todo. El cuerpo de líderes tiene que hacer todo. Entonces ahí estaría hablando de un pastoreo, ¿cómo? Centralizado. ¿Y cuál es el modelo bíblico de pastorear? Descentralizado. ¿Por qué? Porque la autoridad se nos ha delegado a cada uno. Amén. Entonces, hermanos, lo que quiere decir todos estos ejemplos que le dije es que ahora el pastoreo está descentralizado. Todos debemos hacer el trabajo que Jesús nos mandó hacer. ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, ir y hacer discípulos. ¿A quién es eso? A todo el que creyera. Amén. Pero hay dos problemas que se han establecido en la iglesia actual. ¿Saben por qué la iglesia primitiva creció tanto? Porque el pastorado no estaba centralizado, estaba descentralizado. Y estaban los 12 discípulos y decían, chao, tenemos que hacer misiones. No decían así, ¿verdad? Ustedes tenemos que hacer misiones. ¿A dónde nos vamos? Pedro y Juan, andate para allá. Pablo y Silas se van para allá. Y de dos en dos andaban estableciendo iglesias. Pablo no necesitaba 30, 40 personas para establecer una iglesia. Solito con Silas, hermano, andaba estableciendo iglesias, formando discípulos, ganando almas, haciendo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el pastoreo caía en cada uno de los que creían en Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia crecía. Amén. ¿Cuál es el problema?
problema de hoy en día. ¿Por qué nos cuesta crecer tanto? Porque omitimos todo lo que tenemos que hacer, porque no nos gusta trabajar, porque sálvese quien pueda, mientras que yo esté bien, mientras que yo vaya, mientras que yo venga, tranquilo. Y los demás, ay, que mire el pastor y los líderes. Ese es el gran problema de la casa. Y los dos problemas actuales son creer que el pastorado es centralizado y dos, creyentes que solo consumen fe, pero no reproducen fe. Este es un adicto, dice. ¿Por qué es adicto? Porque consume alguna sustancia y la consume y la consume y la consume, ¿verdad? Y hay gente así hoy en día que solo consume fe. Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, prospérame, Señor, úsame, Señor, capacítame, Señor, quiero tocar mejor ese instrumento, y nunca le enseñamos a alguien más. Quiero predicar mejor, pero nunca le damos la oportunidad a alguien que predique, que se destaque. Amén. Entonces solo nos convertimos en consumidores, consumidores, consumidores y consumidores de la fe. Estábamos comiéndonos un taco ahí en el mercado de Chimaltenango, y un taco que, hermanos, hace 2 años costaba 14 quetzales, cuando lo abrieron ahorita costaba 25 quetzales, pero como son ricos valen la pena, ¿verdad? Pero es un taquito así de dos tortillas, ¿verdad? De esos tacos al trompo que le dicen, deliciosos, por cierto, hermano, se los recomiendo. Hasta agua se me hizo la boca, digo aquel. Entonces, hermanos, y yo le dije, qué caro está todo, ¿verdad usted? Por eso fue que subí el precio del taco. Y me dijo, sí, pero yo no soy muy afectado, me dijo. El afectado es el consumidor final. Porque yo compro las cosas caras, pero las vendo más caras. Y yo invierto y gano. El afectado es usted, me dijo, porque usted es el consumidor final y usted lo consume todo, y usted no puede decir, ahorita me comí un taco de 25 y más tarde se va a convertir en un taco de a 50. Más tarde se va a convertir en desperdicio, en desechos, en cosas que usted no quiere tener en su casa y las echa, ¿verdad? Y el creyente se ha vuelto así, el consumidor final, pero no el reproductor de la fe. A uno le dieron 5 talentos, a otro le dieron 2 y a otro le dieron 1. Miren, hermanos, ayer estábamos con mi esposa, nosotros tenemos una página en internet que la hemos agarrado y la hemos dejado, la hemos agarrado y la hemos dejado. Y muchos decían, sí, ¿por qué no publican? Y uno siempre, es que el tiempo es que aquí, es que allá, es que no sé. Y ayer, ustedes saben que en el negocio así es, hay ratos que hay venta y hay ratos que está silencio, y en ese silencio mi esposa dijo, yo voy a comenzar a poner cómo se pone un estado, me dijo, y me preguntó cómo se ponía un estado, ¿verdad? Y yo me voy a comenzar a publicar unas cosas en lo que no tenemos nada que hacer. Y entonces se vino aquello, pero si tenemos la página, hagámoslo en la página. Y comenzamos otra vez, hermanos, y todo lo que no vendimos, hermanos, en el mercado, lo vendimos al doble por las redes sociales. Y hoy no nos tocaba ir a vender, pero tuvimos que ir a traer la mercadería y publicar más. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, cada quien puede ser un consumidor final o un reproductor. Usted puede pasarse 3 horas viendo el celular, perdiendo su tiempo en tonterías, o puede pasar 3 horas, hermanos, invirtiéndolo, comprando, vendiendo y haciendo ganancias. Lo que usted haga con todo lo que recibe es su responsabilidad. Estos son los problemas por los que no avanzamos, o el avance es muy difícil hoy en día, porque se le deja el trabajo a una persona o a un grupo de líderes, y bíblicamente no es que el pastor, hermanos, se quiera hacer a un lado de su trabajo. ¿Qué dijeron?
las viudas ustedes no están siendo bien atendidas. ¿Quién tiene que atender a la mesa? Los discípulos. ¿Y qué dijeron los discípulos? No es justo que por ir a servir a la mesa, ir a atender a viudas, nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración. Mejor levantemos diáconos y gente que sirva, gente que vaya, y nosotros nos seguimos preparando, nosotros nos seguimos capacitando, seguimos orando y seguimos haciendo lo que nos toca hacer. No es que el pastor, hermanos, como dicen por ahí, se quiera quitar las responsabilidades. Es que el líder debe de entender que el pastoreo es descentralizar. Amén. Y lo que todos deberíamos de hacer es pastorear. Pónganse de pie, hermanos amados. Y en este tiempo que usted y yo escuchamos la palabra del Señor, hermanos, pongámonos a reflexionar: ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Verdad? Porque para alcanzar, hermanos, la meta de un pastoreo descentralizado, ¿sabe de qué se requiere? De que cada cristiano sepa su responsabilidad en el reino de Dios. De que cada quien sepa que aquí no es sálvese quien pueda. Y aquí es que nos debemos de amar todos, exhortar todos, honrar todos, interceder por todos, animar todos, y todo lo que los días que les expliqué. ¿Saben por qué la iglesia crecía exponencialmente en los primeros siglos? Porque estaba el pastoreo descentralizado, una, y dos, porque había persecución. Pero llega el siglo III, hermanos, y la persecución se acaba, y Constantino agarra las iglesias y dice: bueno, ahora ustedes abran las iglesias. Ya no hay persecución, ya podemos reunirnos en un templo. ¿Y qué hizo la iglesia? Se encerró en el templo y centralizó el pastoreo. Miren, hermanos, Dios está llamando a que sus hijos hagan hijos. ¿Cuántos hijos nacen en un hospital diariamente? Mire, y las señoritas dicen: hermano, yo no estoy preparado para servir a Dios. Pero están teniendo niños de 14 y 13 años. Y aunque no estaban preparados, le entraron. Porque si algo, hermanos amados, es el anhelo de una pareja, es un hijo. Y hay parejas que por cuestiones del destino no pueden tener un hijo, y ustedes no saben, hermanos, lo que pasa en esas personas. Esos patojos de ¡ala, que molestas! Que no sé qué. Aquel que no puede tener un hijo lo anhelaría, pero por cuestiones del destino no se da, y no tenemos respuesta para eso, ¿verdad? Pero es una realidad. Hay quienes que van a un orfanatorio y pagan para tener un hijo, porque su deleite es tener un hijo. ¿Y sabe por qué Dios, hermanos, sacó de su esencia para formarnos a nosotros? Porque Él quería ver hijos, y quería cada vez que mirarnos igualito a mí, completo igual a mí, que es peludo igual a mí, hasta mis mismos gestos tiene. Todos tus hijos pueden ser como sea, pero para nosotros, además, son lo más bello que puede haber, ¿verdad? Aunque uno le pueda ver miles de defectos al hijo del otro, hermanos, para un padre es lo mejor que puede haber. Y hermanos, el anhelo de un padre es tener un hijo, verse reflejado en ese hijo. Ahora, un padre quisiera ver una imagen distinta en su hijo y decir: ¿quién es mi hijo?
asaltante de la cuadra, hermano. Es el drogadicto de la colonia. Es el sicario de esta zona. ¿Y usted se lo enseñó? No, yo no se lo enseñé. ¿Y usted es así? No, yo no soy así. Una persona no quisiera ver un reflejo diferente en su hijo. Amén. Y cuando nosotros entendamos que descentralizar es transferir la autoridad y que la autoridad se nos ha transferido a nosotros y tenemos que realizar un pastoreo descentralizado, ¿sabe qué va a ser el anhelo de todo creyente? Ver a su hijo espiritual y decir: mira, hermano, a ese le enseñé yo, a ese yo lo instruí, a ese yo lo visité y yo lo traje a la iglesia por primera vez. Y oye, hermano, yo me quedé aquí y se fue para las nubes y Dios santo, ese hermano no deja de crecer, pero yo fui parte. Él pasa a ser mi hijo espiritualmente hablando. Amén. Un creyente que entiende el pastoreo descentralizado es un creyente que su más grande anhelo va a ser tener hijos espirituales. Amén. ¿Cuál es el deseo de nosotros? Puede cerrar sus ojos y le puede decir: Señor, cada quien es sincero con su Dios. Yo anhelo ver a muchos hijos en este lugar. Yo anhelo ver a personas, hermanos, que sean usadas cada día más en el reino de Dios. Si usted es un hijo, usted ha sido traído para formar hijos. Génesis 1:28 le dijo el Señor Dios: fructifíquense y multiplíquense. Ahora la autoridad está en ustedes. El mismo mensaje Dios le está dando a la iglesia el día de hoy. El pastoreo está en ustedes. El liderazgo está en ustedes. Si Cristo mora en ustedes está la autoridad, en ustedes está el respaldo. Ustedes pueden hacer grandes cosas para la gloria y honra de Dios. No omitan su responsabilidad en el reino de Dios. No conviertan el pastoreo en un pastoreo centralizado. No desvíen la responsabilidad, hermanos amados, que tenemos todos. No la desviemos de poder pastorear. Todos nos podemos animar, todos nos podemos exhortar, todos nos podemos enseñar, todos nos podemos aconsejar. Y si usted, hermano, y yo en esta hora reconocemos y le digamos: Señor, reconozco que he centralizado el pastoreo, reconozco que me han dejado de importar las almas, reconozco, Señor, que simplemente no miro quién viene, quién no viene, quién necesita ánimo, quién necesita aliento. Reconozco que soy como aquel que ha agarrado sus salvavidas y tiene la posibilidad de salvar a muchos, pero se quiere salvar solamente Él. Iglesia amada, el pastoreo en esta tierra y el pastoreo bíblico es un pastoreo descentralizado. Dios le ha dado la autoridad a usted y a mí para hacer grandes cosas. Cuando entendamos esto y cuando lo llevemos a la práctica, les aseguro 100% que vamos a crecer de una manera extraordinaria. Te doy gracias por aquellos que hoy están en este lugar, Señor, y tú los vas a usar grandemente para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias por aquel que hoy vino, que aquel, Señor, todos los que venimos a este lugar, nos vayamos confortados, renovados, exhortados por tu palabra, edificados por ella. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Y la iglesia, hermanos, dice amén. Denle palmas al Señor, amén.